de todos los miembros que integran la sociedad. Ya vimos que no es necesario que exista un número como tal de personas o miembros para que se dé la sociedad, pero sí se deben dar otros presupuestos que estudiamos en la clase anterior. La primera característica que vamos a ver que debe darse en toda sociedad es la cooperación. Y la cooperación, pues, no es otra cosa que el aporte que cada uno de los miembros o de los seres que conformamos este conglomerado aportamos para que puedan llevarse a cabo los fines que persigue la sociedad. Es decir, dentro de la sociedad, cada uno debemos de aportar nuestro conocimiento, nuestro, eh, nuestra fuerza de trabajo. De esa forma, vamos a lograr que a través de la unión de los medios con los que cada uno contemos, sean medios materiales o medios intelectuales, podamos llegar al fin determinado, que como estudiamos también en la clase anterior, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, básicamente es buscar el bien común, proteger la vida de los ciudadanos, garantizar la seguridad y satisfacer los derechos esenciales que están contemplados en la Carta Magna, como son la salud, la seguridad, la educación, el trabajo, etcétera. Entonces, en esta definición vemos efectivamente que la cooperación es eso, la unión de fuerza entre varios individuos para lograr un bien común. Dice que es necesario, primero, para que la sociedad subsista, es decir, si de forma aislada cada uno hacemos uso de nuestros recursos, no vamos a lograr subsistir como sociedad. Hacer las cosas con la acción y esfuerzo de otras personas para lograr un fin determinado. La cooperación como tal la podemos equiparar con lo que sucede en un trabajo o lo que sucede en la universidad o lo que sucede en nuestro hogar. Y voy a explicarlo por qué. Porque en todos estos grupos que conforman parte de la sociedad, pero que al final de cuentas, al unirse, conforman grupos humanos, debe haber trabajo en equipo. Básicamente la cooperación es eso, el trabajo en equipo. Y eso se puede materializar desde acciones que se dan en nuestro hogar, en donde cada uno de los que conformamos un hogar o conformamos una familia, somos miembros de una familia, vamos a cooperar en alguna situación. Por ejemplo, los padres, si trabajan ambos, unen sus esfuerzos, unen el fruto de su trabajo para lograr satisfacer eh, lo que la familia necesita. Hablamos de alimentos, recordemos que hablamos de todo lo que concierne a alimentos, vestuario, educación, salud, etcétera. Pero el hecho de que existan niños o jóvenes que no trabajen no quiere decir que ellos no vayan a hacer su aporte como trabajo en equipo. Parte de la cooperación de un niño o de un joven que es educado por sus padres es cumplir, eh, no se mira la pantalla, me confirman. Sí se ve, licenciado. Si se ve, si quieren voy a volver a presentar, vamos a ver si Ahorita sí. no tenemos el problema de la otra vez. Voy a volver a presentar, denme un minutito.
Solo me dicen si se ve. Muy bien. Vamos a continuar. Pues les indicaba que aun cuando aun cuando un niño o un joven no trabaje, su cooperación va a ser corresponder a través de aprovechar la educación que le dan sus padres para que en el futuro pues pueda ser una persona productiva. Pero además de eso, pues se nos inculca que debemos de ayudar y cooperar en las tareas del hogar, tomando en consideración que si mamá y papá trabajan, pues también como hijos vamos a hacer ese trabajo en equipo, esa cooperación. Lo mismo sucede en el trabajo. En el trabajo, aun cuando cada uno tenemos atribuciones específicas que nos han sido asignadas, para lograr el éxito como empresa o como dependencia para la cual laboremos, necesitamos la ayuda y el esfuerzo de los demás. No podemos lograr el éxito en un trabajo de una manera aislada. Es decir, solo con el esfuerzo de una persona vamos a salir adelante, no es cierto. Se necesita un equipo completo para que se puedan conseguir los fines. En una empresa hay un equipo que se encarga de las ventas, hay un equipo que se encarga de la administración, otro equipo que se encarga del soporte técnico, otro equipo que se encarga de la publicidad, y el esfuerzo de todos hace que esa empresa pueda lograr sus fines, que en este caso es fines lucrativos. Y cuando la empresa logra esos fines, pues los mismos trabajadores también se ven beneficiados, porque si la empresa está produciendo, va a poder mantenerse por mucho tiempo y cubrir los salarios y las prestaciones de todos los trabajadores. Lo mismo sucede en el colegio, en la universidad, cuando se nos deja, por ejemplo, realizar algún trabajo, o cuando alguno de nosotros, por alguna situación ajena a nuestra buena voluntad, no podemos asistir, recibimos la ayuda de otros compañeros en cuanto al contenido o para realizar trabajos en grupo. Entonces, esa es una de las características de los grupos humanos, en este caso de la sociedad, la cooperación. Es necesario para la subsistencia de la misma, contar con la acción y el esfuerzo de las otras personas para lograr un fin determinado. Y la sociología lo que estudia es cómo se va dando ese comportamiento humano, por qué seres que no nos conocemos cooperamos con nuestros semejantes. Sin embargo, recuérdense que esto nace desde la concepción de la familia, que es la base de la sociedad. Entonces, cuando nosotros ya salimos al mundo real, nos damos cuenta que directa o indirectamente tenemos que aportar cada uno para que la sociedad pueda salir adelante. Y cuando hablo de una sociedad que salga adelante, pues hablo del desarrollo ideal que todas las naciones persiguen. Recuérdense que de eso dejamos una tarea, de que tratemos con nuestras palabras de encontrar la explicación por qué hay países que han logrado el desarrollo y por qué hay países que aún estamos en ese proceso de encontrar el desarrollo y otros que aún están sumidos en el subdesarrollo. Esos hechos no los estudia la historia. La historia va a contar qué fue, qué sucedió con cada país, pero la sociología lo que se encarga de estudiar es las causas, el comportamiento de los que integramos la sociedad para que sucedan o que no sucedan determinados acontecimientos. ¿Estamos bien con la característica de la cooperación? Sí. Vamos a pasar a la siguiente característica. La siguiente característica es que la sociedad es abstracta. ¿Por qué? Porque es considerada abstracta porque dice que en ella se desarrollan distintas relaciones que no es posible ver, pero sí sentir.
Vamos a ver, soy yo, no se ve lo que se está presentando. ¿No será el internet de los que no logran ver? Porque la mayoría pueden ver la presentación. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces tal vez los que en algún momento no la ven, revisen su conexión porque por ahí podría estar el problema. Entonces les decía que es considerada abstracta porque en las distintas relaciones que se dan en la sociedad suceden cosas que no es posible ver, pero que sí podemos sentir. Y eso voy a referirme a lo que expliqué en la clase anterior. Muchas veces nosotros no podemos ver el esfuerzo que realizan cada uno de los actores de la sociedad de manera colectiva o individual, pero sí percibimos nosotros que se está generando un trabajo que al final de cuentas, directa o indirectamente, a nosotros nos beneficia. Por ejemplo, les hacía mención del trabajo o el esfuerzo que hacen todos los que laboran en el sector de generar energía para que nosotros con solo oprimir un botón en nuestra casa podamos contar con energía eléctrica. Eso nosotros muchas veces no lo podemos visualizar o palpar. Sin embargo, sí podemos percibir o sentir ese beneficio. Lo mismo sucede con los servicios de agua, con los servicios de salud, en donde muchas veces no vamos a tener una interacción directa con los actores, pero todo lo que sucede en alguna o en otra medida, sí lo vamos a poder sentir porque el beneficio está llegando a cada uno de nosotros. Y lo mismo sucede, lo que nosotros podamos aportar a la sociedad, quizá hay un esfuerzo, un trabajo que beneficia a una buena parte de la sociedad que nosotros estemos realizando, que no se ve, pero sí la sociedad lo percibe. Por ejemplo, el trabajo que realizan las fuerzas de seguridad, que aún cuando existan algunas deficiencias, cuando existan problemas que resolver, pues contamos con unas fuerzas de seguridad, una Policía Nacional Civil, que está para prevenir el delito y para actuar cuando se está vulnerando algún bien jurídico de los que gozamos los ciudadanos. Lo mismo sucede con los rescatistas, los cuerpos de bomberos, con el trabajo que realiza el ejército. Muchas veces no podemos ver esas acciones, pero sí las vamos a percibir y van a ser de beneficio para nosotros. Otra de las características de la sociedad para que pueda funcionar es que el horario laboral de 8 horas. Vamos a ver las prestaciones, muy bien. Otra característica de la sociedad es que somos diferentes, que existen diferencias. Y esto tiene una razón de ser. Es necesario que existan diferencias, pues si todos los seres humanos fuéramos iguales en talentos, en capacidades, en una posición económica, en una posición social, no podríamos funcionar como sociedad. Entonces, con las características que nos hacen diferentes, características individuales de los integrantes del grupo social, pues nos complementamos, porque tal como lo dice este concepto, si no hubieran diferencias, no existiría la reciprocidad, es decir, la cooperación, la ayuda mutua y la cooperación, como ya lo vimos, la reciprocidad va a contribuir para que la sociedad pueda avanzar y lograr los fines que se ha propuesto. Y vean lo interesante que es entender las diferencias como seres individuales. Y que conste que quiero ser claro que no se trata de temas de discriminación, porque como seres humanos todos tenemos valor igual. La misma Constitución establece que todos somos iguales en derechos y obligaciones. Hombres, mujeres, todos
tenemos el mismo valor. Incluso en el ámbito religioso, pues también la concepción que se tiene es que no debe haber ningún tipo de discriminación porque ante los ojos de Dios todos los seres humanos somos iguales. Lo que sí no podemos negar es que cada uno de nosotros somos seres con características individuales. No hay ningún otro Ariel Guerra en el mundo que sea igual a su servidor. No hay ninguna compañera Doris Marroquín o una compañera Victoria Chicay que sea igual. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros contamos con características individuales que nos diferencian de los otros, de los otros seres humanos. Y eso está probado científicamente. ¿Alguien de ustedes puede decirme en dónde está mejor explicada esa individualidad que cada uno de nosotros tenemos que nos hace diferentes a los demás? Vamos a ver. David. En las características físicas y de las personalidades de las personas, porque así como usted lo dice, quizás exista otra persona llamada Ariel, ¿verdad? Sin embargo, no va a tener su estatura, su color de piel o su carácter o siquiera la misma profesión, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ver, Noé Cajas. Yo quería participar, Lick. Muy bien, Victoria, después Noé. Gracias. Yo considero que en la huella y también en el tono de voz. Muy bien. Gracias, Victoria. Evelyn. Licenciado, mi aporte sería que, por ejemplo, en una empresa, en algo como de comida rápida, todos se complementan porque todo es necesario. Por ejemplo, para que se dé un servicio, tiene que haber una persona que tenga características especiales en la rapidez de preparar los alimentos, otra que tenga capacidades numéricas para poder despacharla, otra que tenga capacidades numéricas para mantener aseado el establecimiento. Y dentro de una sociedad se necesita de eso, se necesita de maestros que eduquen, de policías que cuiden, para que así la sociedad se complemente. Y en la reciprocidad, yo creo que el respeto es una clave importante para que se dé, porque si uno no respeta al maestro o las autoridades, entonces ellos no pueden hacer su trabajo y la sociedad pues se detiene. Muy bien. Gracias por el reporte. Pero hablando específicamente de lo que nos diferencia de unos con otros, ustedes mencionaban quizá puede haber una persona que se parezca a mí, pero no es exactamente igual, va a variar su tono de voz, pero hay algo muy específico y lo descubrió la ciencia y de hecho ahora es útil para la ciencia del derecho para la resolución de casos y es el desarrollo de la genética. Y la genética lo que hace fue desarrollar el genoma humano y a través del desarrollo del genoma humano se puede establecer que cada uno de nosotros tenemos un perfil genético único. Y eso está probado científicamente y sirve mucho en las ciencias forenses. Exactamente, lo que se conoce como ADN está probado que es de gran utilidad para la resolución de casos, porque es bastante complejo comprender lo relativo a la genética, hay especialidades, pero a través de una muestra de cabello, de una muestra de saliva, a través de un poco de piel, podemos establecer si una persona estuvo o no en un escenario criminal, si una persona fue partícipe, eso es en el derecho penal, fue partícipe de un hecho antijurídico. Entonces, la genética es lo que científicamente ha demostrado que los seres humanos somos diferentes. En derecho civil, por ejemplo, ¿para qué se puede utilizar la genética?
¿Alguien que nos ayude? Para una afiliación. Muy bien, porque a través de esta, ¿qué va a establecer el experto forense? Vínculo biológico de padre a hijo, por ejemplo. Exactamente, no, fíjense que antes era un poco, un tanto complicado probar la paternidad, pero ahora a través de la realización de un perfil genético en donde se toma muestra de ambos padres y del menor, se puede establecer de manera fehaciente si es o no hijo de una persona. Entonces, desde nuestro nacimiento venimos con características individuales que nos hacen diferentes a nuestros semejantes y cada uno de nosotros ahí sí vamos desarrollando con el transcurso del tiempo nuestra personalidad, vamos forjando nuestro carácter, vamos teniendo habilidades, vamos teniendo desarrollos muy bien para encontrar los restos de familiares desaparecidos. Sí, exactamente. Aquí en Guatemala ha servido mucho para, para la identificación de las osamentas que se han encontrado producto de algunas masacres que se dieron durante el conflicto armado. Entonces, ese es un gran avance para la ciencia. Imagínense que todos tuvieran talento únicamente para ser médico, no nos serviría una sociedad en donde solo existieran médicos, porque ¿quién haría la investigación científica? ¿Quién sería el experto en derecho? ¿Quién sería el experto en sociología? Y cada uno de nosotros vamos a ir descubriendo con el transcurso del tiempo cuál es nuestra habilidad y de qué forma vamos a aportar a la sociedad. Entonces, estas son las primeras 3 características que tiene que tener una sociedad. En la sociedad tiene que existir cooperación. La sociedad se dan aspectos abstractos y en la sociedad también existen diferencias. No por temas de discriminación, porque como seres humanos todos tenemos el mismo valor, sino porque si fuéramos iguales no podría existir esa cooperación que nos ayude a lograr los fines que perseguimos. Y lo mismo, compárenlo ustedes con cualquier grupo en donde ustedes participen en su familia, con sus grupos de amigos, en la universidad, los que laboran en el trabajo. Se van a dar cuenta que cada uno es diferente. Pero esas diferencias es lo que nos hace unirnos para que podamos convivir de una manera armoniosa. Entonces, es bonito el trabajo de la sociología y es interesante a veces analizar cómo es que seres diferentes pueden cooperar, pueden unirse para lograr un fin. Lo mismo se da en el matrimonio, en las uniones de parejas. Imagínense que 2 seres totalmente desconocidos, cada uno con sus diferencias, con una formación, con una educación, a veces con principios, con valores y costumbres diferentes, logran hacer esa cohesión para formar un hogar. Entonces, eso es lo maravilloso de los seres humanos, que aun cuando somos diferentes, podemos lograr esa cooperación, podemos lograr esa reciprocidad para lograr los fines que perseguimos como grupo y como sociedad en general. Entonces pareciera contradictorio. Bueno, ¿somos diferentes o somos semejantes? La semejanza es una característica de la sociedad, pues si no existiera semejanza sería imposible que las personas se asociaran para lograr fines comunes. Acá no debemos de confundirnos. Como seres individuales, cada uno somos diferentes, tenemos talentos diferentes, tenemos habilidades diferentes y cada uno aportamos de acuerdo a lo que nosotros vayamos cultivando tanto mental como manualmente. Es decir, algunas personas son muy hábiles para el
razonamiento, para el pensamiento crítico, para el razonamiento lógico. Otras personas son muy hábiles con las manos para hacer trabajo manual. Yo admiro mucho el trabajo que hacen, por ejemplo, los carpinteros, los herreros, porque si nosotros no tenemos esa habilidad, a mí me pueden dar todas las herramientas de carpintería, de herrería, y no voy a poder hacer uso porque no está dentro de mis habilidades. Y lo mismo sucede pues con ustedes, que primero Dios en el futuro van a ser abogados, en donde va a haber gente que va a necesitar sus servicios porque ustedes van a ser hábiles en el conocimiento, en la interpretación de las leyes y en la ayuda para resolver los diferentes conflictos que se dan en la sociedad. Pero la semejanza va enfocada a que todos los seres humanos normalmente buscamos lo mismo. Buscamos crecer como personas, buscamos desarrollarnos intelectualmente, buscamos desarrollarnos y crecer económicamente, buscamos conocer nuevas cosas. Entonces, esa semejanza es lo que hace posible que la sociedad funcione. Si no tuviéramos semejanza o si no tuviéramos fines comunes, no lograríamos asociarnos como sociedad para poder funcionar de manera adecuada. Entonces nos queda claro por qué hablamos de características, que hay diferencias, pero también hay semejanzas, cada una desde un enfoque diferente. También otra característica de la sociedad es el conflicto, la conflictividad. ¿Por qué se dan los conflictos? Porque por las mismas diferencias que tenemos de pensamiento, de criterio, de carácter, de comportamiento, pues no vamos a coincidir con nuestros semejantes en todo. Vamos a tener diferencias, vamos a tener criterios distintos. Sin embargo, esta es una característica de la sociedad. Siempre van a existir conflictos por la diversidad de pensamientos y criterios que existe en un grupo social. Claro que estos deben manejarse dentro de los límites de la tolerancia para no caer en la conflictividad social. Y vean qué importante es esto. No podemos negar que en la sociedad van a existir conflictos, porque cada uno de nosotros pensamos y tenemos criterios que hemos ido formando en el transcurso de nuestra vida. Esto es normal en una sociedad, pero dice que para que la sociedad subsista y que no dé conflictividad social, debe existir algo que desde mi punto de vista personal está faltando en nuestro país, y es la tolerancia que debemos tener hacia los demás. Y lo podemos tocar con cualquier tema, lo podemos ejemplificar con cualquier tema. Puede ser, o por ejemplo, yo soy partidario y defensor del matrimonio y de la familia. Puede ser que haya alguno de ustedes que no comparta el matrimonio y desee vivir de una manera diferente, o que considere que la familia no es la base de la sociedad. Ese es un pensamiento y es un criterio, pero eso va a hacer que nosotros nos peleemos, que nosotros entremos en conflicto. No, cada uno de nosotros tenemos derecho a creer y a pensar de acuerdo a nuestro libre albedrío, a nuestra libertad de acción, siempre y cuando no atropelle el derecho de los demás. Por ejemplo, yo creo en una religión cristiana. Puede ser que haya otro que cree en la religión católica, otro que cree en la religión islámica. Pero no podemos entrar en una confrontación. Sí podemos tener una sana discusión. El problema es cuando se lleva al fanatismo estos temas y entonces ya no respetamos el criterio de los demás. Y por eso les decía, es lo que está sucediendo en la sociedad guatemalteca, y eso lo podemos ver ahora que estamos en época electoral. Si usted no piensa como piensa
el simpatizante de un partido lo acusan de que usted es del pacto de corruptos. Pero si usted no piensa como piensa el partidario de otros, lo acusan de que usted es comunista. ¿Dónde está esa tolerancia? ¿Dónde está esa capacidad que debemos de tener los seres humanos de aceptar las diferencias de criterio y de pensamiento? Y somos nosotros quienes tenemos la oportunidad como profesionales de hacer que eso cambie. Debemos de aprender a tener discusiones sanas para intercambiar ideas, porque eso nos hace crecer como seres humanos, ayuda a que crezca nuestro conocimiento, siempre y cuando lo hagamos dentro de los límites para no crear conflicto. ¿Estamos? O sea, conflictos siempre van a existir. Lo importante es que nosotros seamos de las personas que nuestros aportes ayude a construir. Sin embargo, ahora la tendencia es que si no pensás como yo pienso, entonces somos enemigos y somos contrarios. Eso es un factor que debemos cambiar para que la sociedad mejore. Recordemos que los espacios de discusión son necesarios para que podamos ser un mejor país. ¿Estamos de acuerdo con esta parte? Sí, licenciado. Muy bien. Sí. Entonces, seamos de las personas que promovamos la sana discusión para tener una sociedad mejor. Vamos a ver otras características de la sociedad. La sociedad también como característica tiene que es una red de relaciones sociales. ¿A qué nos referimos? Que tienen su base en la conciencia mutua y en el reconocimiento de los demás seres de una sociedad como miembros imprescindibles e importantes. ¿Alguien nos puede explicar qué entiende de esto? Que en una sociedad debe existir una conciencia mutua en cuanto al reconocimiento y aporte que hacen los demás como miembros imprescindibles e importantes. Hay un dicho que dice que nadie es imprescindible. Sin embargo, en términos generales o en términos filosóficos, dentro de una sociedad, todos los miembros somos imprescindibles e importantes. Alguien que quiera participar y nos explique por qué considera que todos somos imprescindibles e importantes en esa red de relaciones que vamos formando en la vida. Evelyn. Licenciado, yo considero que en una sociedad todos los miembros aportan algo, tal vez en gran medida y otros, pues no cambios tan significativos, pero cada uno aporta. Desde, por ejemplo, desde que uno no tira la basura en la calle, estamos aportando a que en un futuro no ocurran, aunque sea un pequeño grano de arena, no ocurran tapen los drenajes o algo así. Cuando un maestro ejerce muy bien su profesión y con vocación, logra hacer impacto en los jóvenes a futuro y está haciendo su aporte a la sociedad. Cuando las personas realizan bien su trabajo, hacen una red porque, por ejemplo, los policías se sienten seguras las personas. Y también tiene que ser un reconocimiento mutuo de los demás seres porque el derecho ajeno empieza donde termina mi derecho. Y el respetar esas limitaciones, que no me permita faltarle a sus derechos a los demás seres con los que convivo, en este caso con los demás conciudadanos, hace que sea una red de relaciones sociales. Muy bien. Sí, y por ahí algún compañero escribía que somos reemplazables. Por eso les decía que lo imprescindible lo estoy abordando desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico. Porque efectivamente, en nuestro papel individual, en algún momento, si no estamos haciendo bien las cosas, nos van a reemplazar, pero nos va a reemplazar una persona que realice la misma tarea que nosotros hacemos,
porque la actividad que hacemos es imprescindible para el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué pasaría? Y por eso nosotros, fíjense, compañeros, y más nosotros que somos de la San Carlos, que pertenecemos, creo yo, a una clase social en donde día a día buscamos la forma de superarnos, y nuestra alma mater, pues es el medio que a muchos nos ha servido para, gracias a Dios, lograr los objetivos de crecimiento profesional, de de logros académicos, de logros laborales, de mejoras económicas. Debemos de tener conciencia y no perder la realidad de la igualdad y el respeto que merecemos todos los seres humanos, independientemente del trabajo que realicemos, porque lamentablemente la misma influencia que tienen las redes sociales sobre nuestra juventud, y por qué no decirlo también sobre algunas personas adultas, hace que la gente viva una realidad que no es real, valga la redundancia. Recuerden ustedes que las redes sociales nos muestran una vida de apariencias, en donde es importante el que tiene lujos, el que tiene dinero, el que tiene vehículos, el que tiene éxito. Pero eso es una ficción, porque la realidad es otra. No vamos a negar que hay gente que sí vive como se presentan en muchas personas en las redes sociales. Sí, exacto, una sociedad superficial. Nosotros no debemos de caer en eso. Y al punto que voy es que el trabajo de todos es importante, y debemos respeto a todos los que realizan una función de la que nosotros nos vemos beneficiados. Porque por ahí decía alguien que el peor enemigo del hombre es el mismo hombre. Entonces, y vamos a empezar desde trabajos que culturalmente han sido menospreciados. Hablemos de las personas que nos prestan el servicio de extracción de basura. Muchas veces hay personas que los hacen de menos o que ven su trabajo sin mucha relevancia. Pero, ¿qué pasaría si las personas que trabajan en la extracción de basura dejan de prestarnos ese servicio una semana? ¿Cómo repercutiría en nuestro hogar? Vamos a ver a alguien que nos lo diga. Carlos Urizar. La acumulación de basura y el mal olor, por lo mismo, las enfermedades que puede causar el caso ese. Muy bien. Fíjense todas las implicaciones que tiene este trabajo tan importante, pero que muchas personas lo ven como un trabajo que no tuviera mayor relevancia. Por ahí decían, una semana que se acumule la basura en su casa va a traer malos olores, va a traer insectos, moscas, va a traer suciedad. Eso va a traer falta de salubridad y puede ser que alguno en casa se enferme. Solo con que nos dejen de prestar el servicio durante una semana. Entonces, ¿será que esa red de relaciones en donde cada uno de nosotros debemos de tener una conciencia y reconocer la importancia y el valor imprescindible que tienen todas las personas que realizan una actividad? Es valioso que nosotros valoremos el trabajo que cada uno de ellos hacen. Fíjense que antes de darle la mano al compañero que levantó ahí la mano, fíjense que hay muchas personas y nosotros debemos de ser muy analíticos, y esta clase de sociología se presta para que en algún momento vayamos meditando en relación a las acciones de la gente, o quizá que en algún momento nosotros pudiéramos incurrir en error únicamente de señalar y juzgar. Yo he visto mucho en redes sociales que se ataca mucho, por ejemplo, el trabajo que hacen los agentes de la policía municipal, que son corruptos, que ponen multas, que ponen cepos, etcétera. Algunos casos injustificados, otros casos justificados. Sin embargo, pues ellos en la mayoría de los casos siempre están cumpliendo con su deber.
el tráfico de la ciudad de Guatemala es básicamente muy complicado, pero ya nos hemos puesto a pensar qué pasaría si una mañana no están los agentes regulando el tráfico, qué caos se armaría. Y no nos damos cuenta que muchas de estas personas, su jornada laboral empieza antes de las 3 de la mañana y terminan después de las 10, 11 de la noche, cuando muchos de nosotros ya estamos pues resguardados en nuestro hogar. Y así podemos analizar cada profesión o cada servicio que presta a una persona, el beneficio que nos trae, y por eso debemos de ser considerados con nuestros semejantes. Obviamente, con esto no digo que en determinado momento no hagamos valer nuestros derechos, por ejemplo, cuando nos están haciendo o imponiendo una multa de forma injustificada, pero la misma ley nos da los medios para impugnarlo. No podemos caer en una sociedad en donde cada uno de nosotros pretendamos resolver los conflictos de la manera violenta o agresiva que nosotros consideremos. Vamos a dejar la palabra, no recuerdo quién la había levantado, pero el compañero que levantó la mano puede indicarnos qué desea aportar. Buenas noches, licenciada y compañeros. No sé si alguien más levantó la mano aparte de mí, pero voy a tomar la palabra. Muy bien. Retomando el tema en relación a los recolectores de basura, Lic, tal vez valdría bien sacar a colación el hecho de que el 11 de agosto entraba en vigencia el reglamento 164-2021, que regula la clasificación de los residuos y desechos sólidos. Entonces, lo saco a relucir debido a que en este caso se va a tener que trabajar en equipo, tanto los recolectores como cada una de las viviendas, en hacer la debida clasificación. Perdone, Carolina, ahorita le voy a dar. Los que tienen examen de recuperación no tengan pena, se pueden desconectar, no hay ningún problema. Sí, Carolina, continúe, por favor. No tengan pena. Le decía que hay que hacer la debida clasificación desde los hogares para que en su conjunto se pueda pues iniciar una cultura de la división de estos pues desechos, ¿verdad? Que lo que se pretende con esta normativa es tener una cultura ambiental para que tengamos un mejor país, debido a que el alto índice de contaminación en nuestro país pues va creciendo, y al final, ¿qué país vamos a dejar a los niños que vienen, ¿verdad? Solamente. Muy bien. Efectivamente, todas esas acciones lo que buscan es mejorar el bienestar de la sociedad. Obviamente va a ser un trabajo, como decía la compañera, un trabajo en equipo, un trabajo de cooperación y de reeducarnos en cómo se ha manejado el tema de la basura o de los desechos sólidos. Muy bien. Otra de las características de la sociedad es que es dinámica. La sociedad no solo es cambiante, ya hemos visto cómo las sociedades han venido evolucionando a través del tiempo, las sociedades preindustriales, industriales, modernas, antiguas, sino que también es dinámica. No es posible una sociedad estática. ¿Por qué? Porque cambian las mismas costumbres, los valores y las tradiciones. Y eso pues lo hemos visto en la propia historia de Guatemala, cómo ha ido cambiando constantemente las costumbres, los valores y las tradiciones de nuestro país. Es decir, en una sociedad normal siempre vamos a encontrar que va a ser dinámica, no puede ser estática. Y ahora, después de haber visto las características de la sociedad, vamos a tratar de ver un poquito en relación a la estructura social. Para entender la sociedad, la clave o la base, pues la dio Aristóteles hace muchos años. No me pregunten cuántos, porque no recuerdo exactamente. Pero Aristóteles afirmaba, muy bien, feliz noche. Aristóteles afirmaba que el hombre es un animal social.
Al referirse a un animal social no lo hacía bajo un término despectivo, pero básicamente lo que decía es que no podemos subsistir de manera aislada o aislarnos como seres humanos. Necesitamos de esa relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Al hombre lo caracteriza y lo distingue de los otros seres vivos la capacidad para pensar, y esto también es muy importante. Esto incluye conceptos generales y conceptos abstractos. Entonces, con este concepto de Aristóteles, en donde ya vamos entrando un poco también al tema de la filosofía, hay una característica fundamental entre los seres vivos que nos distingue de los demás, y es esa capacidad que tenemos de razonar, de pensar. Eso nos hace diferentes a los demás, y eso ha sido la clave para que la sociedad evolucione al punto al que hemos llegado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No lo sabemos, porque en pocos años la sociedad ha ido cambiando, ha ido teniendo avances significativos, ha ido desarrollando mucho en el ámbito científico, algunas veces mal utilizados los inventos de la ciencia, pero en la mayoría de casos puestos al servicio de la sociedad, porque los seres humanos tenemos esa capacidad de tener un razonamiento general, pero también un razonamiento abstracto. Fíjense que este tema es un poquito más amplio, y yo veo que hay algunos compañeros que están retirándose porque tienen retrasada. Entonces, si les parece, vamos a dejarlo hasta aquí, y en la otra clase vamos a tratar de terminar todo el tema de la estructura social. Y entonces será hasta el próximo jueves que ya les mande esta presentación completa, que incluiría las 3 clases, la del jueves, la del viernes y la que terminemos el jueves. Mientras, pues ya tienen material para empezar a estudiar, para que a fin de año no vea yo mensajes de que se están retirando para retrasar. Yo espero que mi curso lo aprueben todos, pero más que aprobarlo, que todos aprendamos. Así que me ha dado mucho gusto compartir con cada uno de ustedes. Les deseo buen provecho, muy feliz noche, y que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos primero Dios el jueves, y que tengan éxito en todo lo que hagan. Feliz noche. Gracias, feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana. Buenas noches, licenciado. Disculpe una consulta. Sí. Buenas noches, mi nombre es Carlos. Feliz noche, licenciado. Todavía no hay calendario de exámenes.